3. Había ropa en la tienda Millinery y Ladies Wear de Fedic, pero se desintegró en cuanto sus manos la tocaron. Los meses y los años no habían dejado nada útil. En el hotel de Fedic, habitaciones tranquilas, buenas camas, Roland encontró un armario con un par de mantas que le servirían al menos para protegerse del frescor de la tarde. Se envolvieron con ellas. La brisa vespertina era lo bastante fría como para que resultara soportable el olor a humedad, y Susana preguntó por Jake, para sacarse de golpe el dolor inmediato. Otra vez el escritor, comentó con amargura cuando él hubo terminado de enjugarle las lágrimas. Maldito sea ese hombre. El dolor de la cadera se ha ido y Jake no dudó ni un instante. Roland había estado a punto de llamarlo el muchacho, como se había enseñado a sí mismo a pensar en el hijo de Elmer a medida que se acercaba a Walter. Si tenía otra oportunidad, se había prometido que no volvería a hacerlo jamás. No, por supuesto que no lo hizo, respondió ella, sonriendo. Jamás lo había hecho. Nuestro Jake los tenía bien puestos. ¿Te encargaste de él? ¿Hiciste lo que toca? Me gustaría que me lo contaras. Así que se lo contó, sin olvidarse de la promesa de la rosa de Nene Dassenbaum. Susana sintió y luego dijo: ojalá pudiéramos hacer lo mismo por tu amigo Shani. Murió en el tren. Lo siento, Roland. Roland asintió en silencio. Deseó haber tenido tabaco, aunque por supuesto no tenía. Volvía a tener las 2 pistolas y al menos había 7 orizas. Aparte de eso, tenía poca cosa o casi nada. ¿Tuvo que volver a teletransportar mientras veníais hasta aquí? Supongo que sí. Sabía que uno más podría matarlo. Sai, Brautigan también. Y Dinky. Pero no fue por eso, Roland. Fue por el pie. El pistolero la miró, sin entender. Se lo cortó con un trozo de cristal roto durante la pelea que tuvo lugar en Cielo Azul, y el aire y el polvo de ese lugar era puro veneno. Fue Deta quien escupió la última palabra con un acento tan cerrado que el pistolero apenas lo entendió. ¡Banano! El puto pie se le hinchó. Los dedos se le pusieron como salchichas. Luego se le oscurecieron las mejillas y la garganta, como si fuera un moretón. Le subió la fiebre. Susana tomó aire, apretó las 2 mantas que llevaba encima con más fuerza. Deliraba, pero al final se le despejó la cabeza. Habló de ti y de Susana Delgado. Hablaba con tanto amor y tanto arrepentimiento. Hizo una pausa y luego soltó de golpe: iremos allí, Roland. Iremos si tu torre no vale la pena, conseguiremos de alguna forma que sí la valga. Iremos, dijo él. Encontraremos la torre oscura y nada se interpondrá en nuestro camino. Y antes de que entremos, pronunciaremos sus nombres, todos los de los desaparecidos. Tu lista será más larga que la mía, dijo ella, aunque la mía será lo bastante larga. Roland no respondió a eso, pero un robot que servía de reclamo en un local, a quien tal vez habían despertado del golpe de su largo sueño por el sonido de las voces, sí respondió. Chicas, 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 gritó desde detrás de la puerta batiente del asador y taberna Gaiety. Unas son robóticas, otras humanónicas. ¿Para qué te complicas? La diferencia no te la explicas. Hacen lo que quieres y quejas no tienen. Se hizo una pausa y luego el robot charlatán gritó la última palabra. ¿Satisfacción? Y se calló. Por los dioses, este sí que es un lugar triste, dijo Roland. Nos quedaremos a pasar la noche y luego no volveremos a verlo. Al menos ha salido el sol, y eso es un alivio después de tronido, pero qué frío hace. Roland asintió con la cabeza, luego preguntó por los demás. Han seguido adelante, respondía ella, aunque hubo un instante en el que pensé que ninguno de nosotros iba a ir a ningún sitio salvo al fondo de aquella grieta. Señaló la calle principal de Fedic más alejada de la muralla del castillo. Hay monitores de televisión que todavía funcionan algunos de los vagones y cuando llegábamos a la ciudad nos dieron una buena vista del puente
que ha desaparecido. Vimos los extremos que sobresalían sobre el agujero, pero el hueco en medio debía de medir unos 90 metros de lado a lado, tal vez más. También vimos el puente de caballete del tren. Eso seguía intacto. Para entonces el tren había reducido la marcha, pero no lo suficiente para que ninguno de nosotros pudiera saltar. Ya no había tiempo, y el salto seguramente habría resultado mortal para cualquiera que lo hubiera intentado. Íbamos diré que a unos 80 kilómetros por hora, y en cuanto estuvimos en el puente de caballete, el puto cacharro empezó a chirriar y a rugir, o a temblar como un flan, por usar una expresión del famoso humorista del New Yorker, James Tarver, que supongo que no lo has leído. El tren estaba tocando música, como lo hacía Blaine, ¿te acuerdas? Sí. Pero oíamos como el puente del caballete estaba a punto de soltarse pese a la música. Entonces todo empezó a dar bandazos de un lado a otro. Una voz, muy tranquila y relajante, dijo: «Estamos experimentando problemas sin importancia. Por favor, ocupen sus asientos». Dinky tenía en brazos a esa niñita rusa, Dani. Ted me cogió las manos y dijo: «Quiero decirle, señora, que ha sido un placer conocerla». Se produjo una sacudida tan brusca que casi me tira del asiento. Me habría tirado si Ted no me hubiera tenido agarrada y pensé: «Ya está, se acabó. Por favor, Dios, haz que muera antes de lo que quiera que venga. Por favor, Dios, haz que muera antes de que lo que quiera que venga me clave las fauces». Y durante 1 o 2 segundos empezamos a ir hacia atrás. Hacia atrás, Roland. Veía todo el vagón. Íbamos en el primero justo detrás de la locomotora, ascendiendo. Se oyó el ruido del metal que se desgarraba. El vuelo de espíritu de Topeka se puso a toda máquina. Tú dirás lo que quieras sobre el pueblo antiguo. Sé que tienen muchas cosas malas, pero construyen máquinas con un buen par de cojones. Lo siguiente que supe es que estábamos llegando a la estación, y allí se oyó la misma voz tranquilizadora, esta vez diciéndonos que mirásemos bien en nuestros asientos para asegurarnos de que no dejamos objetos personales, nuestras artillas te consta. Como si estuviéramos en un puto vuelo de la TUA, aterrorizado en Idlewild. No fue hasta estar en el andén cuando vimos que los últimos 9 vagones del tren habían desaparecido. Gracias a Dios que iban todos vacíos. Miro de reojo, con mirada siniestra, aunque asustada, al final de la calle. Espero que sea lo que sea que hay allí, sea tragante con ellos. Entonces se le iluminó el rostro. Hay algo bueno, a esa velocidad de 480 kilómetros por hora, que es lo que esa voz tan alegre nos dijo que estaba haciendo el espíritu de Topeka. Seguro que dejamos al señor Niño Araña comiendo polvo. Yo no contaría con eso, comentó Roland. Ella entornó los ojos con cara de hastío. No me digas eso. Sí que te lo digo. Pero ya nos encargaremos de Mordred, llegado el momento, y no creas que eso ocurrirá hoy. Bien. ¿Has vuelto a estar debajo del Dogan? Supongo que sí. Susana abrió los ojos como platos. ¿Verdad que es demasiado? Hace que la gran central parezca la estación de tren de algún lugar en Statesville, en Estados Unidos. ¿Cuánto tardaste en encontrar la salida? Si hubiese estado solo, todavía estaría vagando por allí, abajo, admitió Roland. Hacho encontró la salida. Supongo que lo consiguió siguiendo tu rastro. Susana pensó en ello. Puede que sí. Es más probable que ni siquiera el rastro de Jake cruzase un pasadizo ancho con un cartel en la pared que decía: «Muestre solo el pase naranja, el pase azul no se admite». Roland hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, aunque el cartel de letras desvaídas no le había dicho gran cosa. Había identificado el pasadizo por el que pasaban los lobos al inicio de sus batidas al ver los 2 caballos grises inmóviles al fondo del pasillo, y otra de esas máscaras de expresión gruñona. También había visto un mocasín que recordaba bastante bien,
un mocasín fabricado con un puñado de goma. Era de Ted o de Dinky, pensó. No le cabía ninguna duda de que a Shemmy Reed lo habían enterrado con los suyos. Y bien, dijo, ¿bajaste del tren? ¿Cuántos erais? 5. Después de morir Shemmy, respondió. Ted, Dinky, Danny Rostow, Fred Worthington y yo. ¿Recuerdas a Fred? Roland asintió. El hombre con el traje de banquero. Les hiciste una visita guiada por el Dogan, dijo Susana. Como pude, en todo caso, las camas donde robaban los cerebros de los niños y la cama con la que al final Mia dio a luz a su monstruo, la puerta de una sola dirección entre Freddy y el Dixie Pig en Nueva York que todavía funciona, el piso de Nigel. Ted y sus amigos quedaron bastante maravillados por la rotonda donde están todas las puertas, sobre todo por la que lleva a Dallas en 1963, cuando asesinaron al presidente Kennedy. Encontramos otra puerta 2 niveles más abajo. Allí están la mayoría de pasadizos, que lleva al Teatro Ford, donde asesinaron al presidente Lincoln en 1865. Incluso hay un cartel de la obra que estaba viendo cuando Booth le disparó. Nuestro primo americano, se titulaba. ¿Qué clase de gente querrá ir al teatro a ver cosas como esas? Roland pensó que habría un montón de personas, en realidad, pero era lo bastante listo como para no comentarlo. Todo está muy viejo, dijo ella, y muy caliente, y da un miedo que te cagas, a decir verdad. Gran parte de la maquinaria ha dejado de funcionar y hay charcos de agua y gasolina, y Dios sabe qué, por todas partes. Algunos charcos desprenden un brillo y Dinky dijo que creía que podía tratarse de radiación. No me gusta pensar que me crece en los huesos o que en el pelo empezará a caérseme. Había puertas donde se escuchaban esas horribles campanillas, las que te hacen chirriar los dientes. Campanillas de sotránsito. Eso mismo, y unas cosas detrás de algunas de ellas, cosas que se deslizaban. ¿Fuiste tú o fue Mia quien me dijo que hay monstruos en la oscuridad del exotránsito? A lo mejor fui yo, dijo Roland. Dios sabe que lo sabía. Además, hay cosas en esa grieta más allá de la ciudad. Me lo dijo Mia. Monstruos que charlan, estafan, aumentan y confabulan para huir, dijo. Y entonces Ted, Dinky, Danny y Fred se cogieron de las manos, hicieron lo que Ted llamó el pequeño pensamiento positivo. Lo pude sentir aunque no estuviera en su círculo, y me alegré de sentirlo, porque ese lugar es bastante espeluznante. Se envolvió aún con más fuerza con las mantas. No espero tener que volver. ¿Pero crees que tendremos que hacerlo? Hay un pasadizo que lleva a una parte profunda por debajo del castillo y sale al otro lado, en el Discordia. Ted y sus amigos lo ubicaron recurriendo a viejos pensamientos, lo que Ted llamaba pensamientos fantasmales. Fred tenía un trozo de tiza en el bolsillo y me lo dibujó, aunque seguiría resultando difícil volver a encontrarlo. Lo que hay allá abajo es como el laberinto de esa antigua historia griega donde se supone que lo gobernaba un monstruo con forma de toro. Supongo que podemos volver a encontrarlo. Roland se agachó y acarició al hirsuto pelaje de Acho. Lo encontraremos. Este chavalín seguirá su rastro, ¿verdad que sí, Acho? Acho levantó la vista con sus ojos ribeteados de oro, pero no dijo nada. De todos modos, continuó ella, Ted y los demás tocaron las mentes de las cosas que viven en esa grieta a la salida de la ciudad. No quería hacerlo, pero lo hicieron. Esos seres no están ni en contra ni a favor del rey carmesí, solo están a favor de sí mismos, pero piensan. Y son telépatas. Sabían dónde estábamos en cuanto hicimos contacto, se alegraron de poder ganar. Ted y sus amigos dijeron que se habían abierto camino a través de un túnel en dirección a las catacumbas por debajo de la estación experimental durante mucho, mucho tiempo, y ahora están a punto de salir. En cuanto lo consigan, serán libres para deambular por donde quieran. Roland lo pensó en silencio durante un instante, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre los mascados tacones de sus botas.
Deseó que Susana y él se hubieran ido antes de que se produjera esa aparición, aunque quizá no ocurriría antes de que Mordred llegase hasta allí. Y ese halfling, el halfling es también llamado mediano, perteneciente a la literatura fantástica. Tendría que enfrentarse a ellos si quería seguirlos. El niño Mordred contra los antiguos monstruos del subsuelo. Era una idea chispeante. Al final Roland le hizo un gesto a Susana con la cabeza para indicarle que seguían adelante. Escuchamos las campanillas de su tránsito procedentes de algún lugar del pasadizo, no solo desde atrás de las puertas, sino desde pasillos sin puertas para detenerlos. ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Roland no entendía si escogían la puerta equivocada o si Ted y sus amigos estaban equivocados sobre el pasadizo que habían indicado. Susana, Acho y él seguramente desaparecerían para siempre en un lugar del salir al otro lado del castillo Discordia. No me dejaron allá abajo, me llevaron hasta la enfermería, nada más y nada menos, antes de irse, y yo me puse loca de contenta. No me gustaba la idea de encontrar la salida yo sola, aunque supongo que seguramente lo habría conseguido. Roland la rodeó con un brazo. ¿Y planeaban utilizar la puerta que utilizaban los lobos? Ajá, la que hay al final del pasadizo del pase naranja. Saldrán por donde salían los lobos, encontrarán el camino al río Wye y luego, cruzándolo, hasta Cala Bryn Sturgis. Las gentes del Cala lo aceptarán, ¿verdad? Sí. Y en cuanto hayan escuchado toda la historia, ¿no los lincharán o algo así? Estoy seguro de que no. Henchig sabrá que están diciendo la verdad y dará la cara por ellos, aunque nadie más lo haga. Esperaban utilizar la cueva de la puerta para volver al lado de los Estados Unidos. Soltó un suspiro. Espero que les funcione, aunque tengo mis dudas. Roland también las tenía, pero los cuatro eran muy poderosos y Ted lo había sorprendido por ser un hombre de una determinación y recursos extraordinarios. El pueblo Mani también era poderoso, a su manera, y eran grandes viajeros entre los mundos. Roland creía que, tarde o temprano, Ted y sus amigos seguramente volverían a los Estados Unidos. Pensó en decirle a Susana que eso ocurriría si el K lo quería, pero luego se lo pensó mejor. El K no era su palabra preferida justo en este momento, y no podía culparla de ello. Ahora escúchame con atención y piensa con detenimiento, Susana. ¿La palabra Dandelo te dice algo? Acho levantó la vista con los ojos relucientes. Ella lo pensó. Me suena algo, dijo, pero no se me ocurre nada. ¿Por qué? Roland le contó lo que creía, que mientras Eddie estaba agonizando, había sido agraciado con una especie de visión sobre algo, o un lugar, o una persona, algo llamado Dandelo. Eddie se lo había contado a Jake, Jake se lo había contado a Acho y Acho se lo había contado a Roland. Susana frunció el ceño con reservas. Puede que haya pasado por demasiadas personas. Había un juego al que jugábamos de pequeños. Se llamaba Teléfono Roto. El primer niño pensaba en algo, en una palabra o una frase, y se la susurraba al siguiente. Solo se podía escuchar una vez, no se podía repetir. A un inciso, yo también de pequeñita jugaba a eso. Éramos muchos, uno le decía una palabra a uno y el otro le tenía que decir al siguiente así, y el del final decía cosas disparatadas. Era súper divertido. ¡Uy, qué tiempos! Sigo. El siguiente niño pasaba lo que creía haber escuchado y lo mismo hacían el siguiente y el siguiente. Cuando llegaba el último niño de la fila era algo totalmente distinto y todo el mundo se partía de risa. Pero si esto está equivocado, no creo que nos riamos. Bueno, dijo Roland, estaremos atentos y esperaremos a que todo vaya bien. Puede que no signifique nada, aunque en realidad no lo creía. ¿Qué haremos con la ropa si el tiempo se pone más frío?, preguntó Susana. Confeccionaremos lo que necesitemos. Sé cómo. Es algo menos de lo que preocuparse hoy. De lo que sí tenemos que preocuparnos es de encontrar algo de comer. Supongo que si lo necesitamos, podemos encontrar la despensa de Nigel.
No quiero volver al subsuelo del Dogan hasta que no nos quede más remedio, dijo Susana. Tiene que haber una cocina cerca de la enfermería. Tienen que haber alimentado a esos pobres críos con algo. Roland lo pensó, luego asintió con la cabeza. Era una buena idea. Hagámoslo ahora, sugirió ella. Ni siquiera quiero estar en el piso de arriba de este sitio cuando oscurezca. 4. En Tutterback Lane, en el mes de agosto del año 2002, Stephen King se despierta de un sueño en duermevela sobre Feddick. Teclea: ni siquiera quiero estar en el piso de arriba de ese lugar cuando oscurezca. Las palabras aparecen en la pantalla que tiene delante. Es el final de lo que él llama subcapítulo, pero no siempre significa que haya acabado por el día. Haber acabado por el día depende de lo que escuche, o mejor dicho, de lo que no escuche. Lo que espera escuchar es Beska Gun, la canción de la tortuga. Esta vez la música, que es tenue algunos días y tan alta otros que casi le ensordece. Parece haberse acallado. Regresará mañana. Al menos así es como siempre ocurre. Le da a la tecla CTRL, control, y al mismo tiempo a la G. El ordenador produce un pitido que indica que el material que ha escrito hoy está guardado. Luego se levanta, hace una mueca por el dolor de la cadera y se dirige hacia la ventana del despacho. Mira hacia el camino que traza un ángulo empinado hasta la carretera por donde ahora rara vez camina, y por la carretera principal, la ruta 7, jamás. Esta mañana le duele mucho la cadera y los enormes músculos del muslo le arden. Se frota la zona dolorida con gesto ausente mientras está de pie mirando. Roland, hijo de puta, me has devuelto el dolor. Piensa, el dolor desciende por la pierna derecha como una cuerda candente. No se puede decir Dios, no se puede decir bomba de Dios, y él es quien está atrapado con ese dolor hasta el final. Han pasado 3 años desde el accidente que estuvo a punto de costarle la vida y el dolor sigue ahí. Ahora se ha mitigado. El cuerpo humano tiene un mecanismo sorprendente de curación en su interior. Una máquina al rojo vivo, piensa, y sonríe, aunque algunas veces sigue doliéndole mucho. No piensa mucho en ello mientras escribe. La escritura es una especie de tránsito beneficioso, pero siempre se le tensa cuando se ha pasado un par de horas sentado en su escritorio. Piensa en Jake. Siente muchísimo que haya muerto y supone que cuando se publique su último libro los lectores se van a volver locos. ¿Y por qué no? Algunos de ellos conocen a Jake Chambers hace 20 años, casi el doble de la vida del muchacho. Se pondrán como locos, sin duda, y cuando le responda y les diga que lo siente tanto como ellos, que le sorprende tanto como a ellos, ¿le creerán? Ni hartos de vino, como solía decir su abuela. Piensa en Misery, Annie Wilkes. Llama, pirado, a Paul Sheldon, pero intentar deshacerse de la estúpida y cabeza chorlito de Misery, Chastain. Annie grita que Paul es el escritor y que el escritor es Dios para sus personajes, que no tiene que matarlos si no quiere. Sin embargo, él no es Dios, al menos no en este caso. Sabe muy bien, puñetas, que Jake Chambers no estaba allí el día de su accidente. Ni Roland de Chain tampoco. La idea es irrisoria, son personajes inventados, por el amor de Dios, pero también sabe que en algún momento la canción que escucha cuando se sienta delante de su elegante máquina de escribir Macintosh se convirtió en la canción fúnebre de Jake, e ignorar eso habría sido perder el toque con Beska Gun por completo, y no puede hacer eso. No, si tiene que terminar. Esa canción es el único hilo que tiene, el camino de migas de pan que debe seguir si quiere salir algún día de ese bosque tenebroso de un argumento que él ha plantado. ¿Y estás seguro de haberla plantado tú? Bueno, no, de hecho no está seguro. Que alguien llame a los hombres de los batines blancos. ¿Y estás
completamente seguro de que Jake no estaba allí ese día? Al fin y al cabo, ¿cuánto del puto accidente recuerdas de verdad? No mucho. Recuerda haber visto la parte de arriba de la furgoneta de Brian Smith aparecer por el horizonte y darse cuenta de que no estaba en la carretera donde debería haber estado, sino en el arcén. Después de eso recuerda haber visto a Smith sentado sobre un muro de piedra, con la vista hacia el suelo para mirarlo y diciéndole que tenía la pierna rota al menos en 6 partes, puede que 7, aunque entre esos 2 recuerdos, el de la furgoneta que se acercaba y el inmediatamente posterior, la película de su memoria se había velado por completo, o casi por completo. Sin embargo, algunas noches, cuando se despierta de sueños que no puede recordar con exactitud, algunas veces en esos sueños algunas veces hay voces, dice. ¿Por qué no lo dices? Y luego riendo añade. Supongo que acabo de hacerlo. Escucha las pisadas de unas patas en la entrada y Marlowe asoma su alargado hocico por el despacho. Es un collie galés, de patas cortas y orejas largas. Está hecho todo un viajecito con sus propios achaques y dolores, por no hablar del ojo que perdió por un cáncer el año pasado. El veterinario dijo que seguramente no se recuperaría de esa, pero sí se recuperó. ¡Qué buen chico! ¡Qué chico más duro! Y cuando le levanta la cabeza de su forzosamente baja perspectiva para mirar al escritor, lleva puesta una típica sonrisa diabólica. ¿Cómo va eso, papi? Dice esa mirada. ¿Te viene alguna palabreja? ¿Qué te cuentas? Me va bien, le dice a Marlowe, por aquí, tirando. ¿Y tú qué te cuentas? Marlowe, al que algunas veces llaman señor Narizotas, me menea su artrítico trasero como respuesta. ¿Otra vez tú? Eso es lo que le dije, y él preguntó, ¿me recuerdas? Puede que dijera, ¿me recuerdas? Le dije que tenía sed, dijo que no tenía nada de beber, pidió perdón y yo le llamé mentiroso. Y tenía razón en llamarlo mentiroso porque no lo sentía, ni un pelo. Le importaba una puta mierda si yo tenía sed porque Jake estaba muerto. Y él intentaba endosármelo a mí. El hijo de puta intenta echarme a mí la culpa. Pero nada de eso ocurrió en la realidad, dijo King, viendo cómo Marlowe se alejaba meneando el trasero hacia la cocina, donde le echaría un vistazo a su plato antes de echarse una de sus siestas que cada día eran más largas. Ellos dos son los únicos que están en la casa, y en esas circunstancias King suele hablar solo. Bueno, quiero decir, tú lo sabes, ¿no? Que en realidad no ocurrió nada de todo eso. Supone que así es, pero fue tan raro que Jake muriese así. Jake está en todas sus notas y no resulta sorprendente porque se suponía que Jake tenía que estar presente hasta el final. De hecho, todos ellos tenían que estar. Está claro que en ninguna historia, salvo las malas, las que tienen esos personajes que aparecen y ya los están asesinando, está por completo bajo el control del escritor. Pero esta está tan descontrolada que resulta ridículo. En realidad es más bien como observar algo que ocurre o escucha una canción que estás escribiendo en una puta historia inventada. Decide prepararse un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada para comer y olvidarse de todo ese rollo hasta otro día. Esta noche tiene que ir a ver una película de Clint Eastwood, Deuda de sangre. Quiero hacer un inciso. Qué bonita película. Si no la habéis visto y os gusta el cine y Clint Eastwood, os la recomiendo. Qué película más preciosa, de verdad. Qué bonita. Sigo con el libro. Y se alegra de tener que ir a cualquier sitio, de tener que hacer cualquier cosa. Mañana volverá a su escritorio y puede que algo de la película se le cuele en el libro. Sin duda Roland tiene algo de Clint Eastwood para empezar. El hombre sin nombre de Sergio Leone. Y hablando de libros, sobre la mesita de café hay uno que ha llegado por FedEx
de su despacho de Bangor justo esta mañana, la obra poética completa de Robert Browning. Incluye, por supuesto, Childe Roland, A la torre oscura ha llegado, el poema narrativo que se encuentra en el origen de la larga y ardua historia de King. De pronto se le ocurre una idea y pone una expresión que se detiene casi al borde de una risotada, como si estuviera interpretando sus sentimientos, y seguramente puede. King siempre ha sospechado que los perros son emigrantes recientes de ese gran país de sé cómo te sientes de empatía. La sonrisa endiablada de Marlowe parece ensancharse. Un lugar para el poema, viejo, dice King, y vuelve a poner el libro sobre la mesita de café. Es gordo y aterriza con un ruido sordo. Un lugar y uno solo. Luego se recuesta aún más en la silla y cierra los ojos. Me voy a quedar aquí sentado durante 1 minuto o 2, piensa, a sabiendas de que está autoengañándose, a sabiendas de que seguro se quedará dormido, y así lo hace.